Aprender a conocer. Garantías del conocimiento. Suspensión del juicio, posibilidad de conocer, racionalidad, evidencia, humildad intelectual, método, creencia, relatividad, conocimiento social, innovación, descubrimiento e invención. Competencias genéricas 1, 4, 5, 8, 9, 11, competencias disciplinares 1, 3 y 16. El método científico ayuda a reflexionar sobre toda la realidad a partir de la racionalidad, no solamente de aquello que se tiene que ver con la ciencia y la naturaleza. Se trata de procesos de descubrimiento e invención. Con el descubrimiento, el ser humano evidencia un aspecto de realidad que antes no conocía, atribuyendo a explicar otros fenómenos para comprender el mundo. Por ejemplo, el descubrimiento de la penicilina fue beneficioso para contrarrestar enfermedades microbianas. El descubrimiento de la trisonomía en el par de cromosomas número 21 ayudó a explicar la causa del síndrome de Down. Y el descubrimiento del elemento radio hizo posible generar medicamentos para el cáncer. Por otro lado, las invenciones son creaciones realizadas por el ser humano a partir del aprovechamiento y conocimientos, así como descubrimientos que son producto de la investigación. Tenemos como por ejemplo la invención de la máquina de vapor, que posibilitó la construcción de maquinarias para la primera fábrica, el rayo láser utilizado en medicina, en diferentes tecnologías, y la bomba atómica, que si bien no tuvo fines nobles, su creación partió de conocimientos científicos que hoy se utilizan para generar energía limpia. Primera actividad. Vas a buscar dos descubrimientos que hayan marcado a la humanidad por su utilidad y beneficio social, que hayan sido realizados entre el Renacimiento y durante el siglo XX. Apúntalos en tu cuaderno. Continuamos. Descubrir e inventar para acrecentar nuestra comprensión del mundo requiere curiosidad e inquietud, ya que al poder poner en duda las ideas y cuestionarlas, nos enfocamos en un proceso de reflexión e investigación donde es posible lograr la innovación de nuestro conocimiento y comprensión. Este trabajo no es fruto de un chispazo de genialidad, sino que requiere tiempo, estudio y trabajo de investigación en el contexto de inquietud por comprender más y mejor el mundo. En el siglo II de nuestra era, el filósofo griego Sexto Empírico sostuvo que cuando iniciamos un proceso de investigación y comenzamos a cuestionar, es necesario colocarnos en un estado de suspensión del juicio, es decir, en una posición donde nuestra mente no afirma ni niega nada, no emite juicios, sino que se enfoca en observar e investigar para mejorar la opinión. Segunda actividad. Cuando tratamos de investigar o comprender algún aspecto de nuestro mundo o algo relacionado con las personas, ¿son valiosos los momentos de suspensión del juicio? ¿Por qué? Quiero que escribas tus conclusiones en tu cuaderno. Así también, quiero que escribas en tu cuaderno, como tercera actividad, ¿tú qué opinas? ¿Crees que los seres humanos logremos alcanzar algún día el conocimiento absoluto de lo que existe y de todos los porqués? Escribe en tu cuaderno tu reflexión. Algunos pensadores han llegado a las conclusiones de que en definitiva es imposible que el ser humano tenga algún conocimiento real del mundo. A estos pensadores se les llama escépticos. El escepticismo implica dudar de cualquier tipo de conocimiento. En esto se asemeja a la duda del método cartesiano, donde se ponen en cuestión todas las creencias y conocimientos. La diferencia es que en la duda cartesiana busca llegar a un conocimiento universal y objetivo, mientras que en el escepticismo radical puede incluso afirmar que no es posible lograr ningún tipo de certeza. Algunos de estos escépticos son más moderados, como los renacentistas Montaigne y Charron, que solo practican un escepticismo metodológico, es decir, como parte de un método de investigación y duda, pues consideran que la posibilidad de conocer solo se restringe a ciertos aspectos de la realidad. Para filósofos como ellos, otros aspectos se mantienen en la especulación, como el ámbito metafísico, donde muchas de las afirmaciones solo son alcanzadas mediante el razonamiento lógico y es prácticamente imposible constatarlas de la realidad. Por ejemplo, la existencia de una causa última de las cosas, la mística de las religiones,
la existencia de un orden superior de la naturaleza, entre otras. Dos actividades. La primera actividad es, imagina que estás con un escéptico radical y te dice lo siguiente: los seres humanos no podemos conocer nada en realidad. No vale la pena investigar ni intentar comprender a la naturaleza ni a las personas. ¿Con qué argumentos tú le vas a responder? Apúntalo en tu cuaderno. Y siguiente actividad. Vas a buscar a tres pensadores escépticos y quiero que escribas de cada uno de estos tres pensadores cuáles son sus ideas fundamentales y si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con estos pensadores y sus ideas. Para sexto empírico, el modelo metodológico acepta el conocimiento sobre el mundo físico por el medio del método científico. La información de nuestros sentidos, aunque con señalamientos muy específicos sobre cómo sucede esto. Por ejemplo, sexto empírico tenía sus dudas acerca de la posibilidad del conocimiento del mundo, pero sobre todo dudó del intercambio de ideas sobre él mismo. Decía, aunque se pudiese conocer el ser, no sería comunicable a otros, pues si las cosas existentes son visibles y audibles, en general sensibles, al menos todas las que son externas a nosotros y de ellas, las visibles como perceptibles por la vista y las audibles por el oído, pero no a la inversa, ¿cómo podrán expresarse otros? El medio con el que expresamos la palabra, pero la palabra no es el objeto que realmente existe, por lo tanto, no expresamos a nuestro prójimo una realidad existente, sino solamente la palabra, que es una realidad distinta al objeto. Bueno, según la opinión de sexto empírico, lo que conocemos bien son nuestras sensaciones, pero no podemos tener la absoluta certeza de que nos den información objetiva de la realidad. Un ejemplo clásico es el escepticismo que plantea que puede mostrarse con la siguiente afirmación: en una persona puede expresar con toda seguridad, siento frío, pero sería incorrecto que dijera hace frío, pues solo puede expresar con certeza lo que está sintiendo, pero no puede asegurar si la realidad objetiva está haciendo frío. Aún así seguimos a sexto empírico, que resulta que la expresión siento frío no expresa algo sobre la realidad experimentada, ya que se trata simplemente de las palabras que no tienen una relación necesaria con la realidad. De ahí la dificultad que sexto empírico encuentra al intercambiar nuestras experiencias con los demás. La postura de muchos filósofos escépticos que se basan en la duda como parte de una idea metodológica para reconocer la verdad puede resultar beneficiosa para mantener una humildad intelectual, es decir, evitar pensar que hemos alcanzado un saber infalible e incuestionable, creer que siempre tenemos la razón, que es una actitud dogmática que puede bloquear la asimilación de nuevos conocimientos y empobrecer nuestra capacidad de resolver los problemas, sino como receptivos a nuevas opciones y posibilidades, estamos en contra de toda actitud crítica y del actuar libre. El escepticismo implica una serie de consideraciones sobre si es posible o no el conocimiento. Hemos visto que el escepticismo radical anuncia que no, mientras que un escepticismo más moderado o uno metodológico establecen ciertas puntualizaciones para la posibilidad de conocer. Esta relatividad implica que no existe una verdad objetiva y que todo depende de nuestro aprendizaje y experiencia. De ser así, nuestro conocimiento es solo parcial, pues siempre veremos el mundo a través de los anteojos de nuestra educación. Lo que vas a hacer es una investigación en esta actividad que vas a hacer en una hoja, la vas a dividir en 9 pequeños cuadritos, donde vas a poner cuál es la percepción que tienen de ti las personas. En el primer cuadro, qué percepción tienen de ti tus papás, en el segundo tus compañeros, en el tercero tu mejor amiga, amigo, en el cuarto los maestros, en el quinto pon una foto tuya, en el sexto pregúntale a una persona, bueno, si estás en cuarentena, desde la ventana, pregúntale a una persona de la calle o algún desconocido no sé, busque algún desconocido. En las 7, pregúntale a alguna persona que no conozcas en vivo
de tus redes sociales. En el 8, pregúntale a tu novio, a tu novia, a algo que se le parezca, a algo que tú pienses que es tu novio, tu novia, a tu crush, a quien sea. Y en el 9 es cómo te ves a ti mismo. Bueno, sigamos hablando sobre el conocimiento. Ahora veamos sobre el conocimiento social, que es decir, es el saber de la cosmovisión de una sociedad, de sus integrantes, de sus valores morales, normas, roles y demás prácticas sociales. Esto implica conocer su historia, desarrollo y evolución con el fin de predecir y plantear aspectos positivos y prevenir eventos negativos para esa sociedad. El conocimiento social, sin embargo, tiene una particularidad que lo distingue del conocimiento científico. Si bien son valiosas la recuperación de métodos y formas de investigación científica, incluso algunas herramientas como la de estadística y el asunto con la sociedad, es que es contingente, es decir, variable y completamente cambiante. Las sociedades no son iguales, no evolucionan de la misma forma. Muchos hechos no pueden predecirse y el conocimiento de la historia no siempre contribuye a la ciencia y a la tecnología, que también influyen en la interacción con las personas. Numerosos pensadores han utilizado métodos concebidos por la ciencia para el estudio del individuo, la sociedad y la historia humana. Uno de ellos, el sociólogo francés Auguste Comte, estaba convencido de que la ciencia empírica y sus métodos son los más adecuados para cualquier tipo de investigación, ya fuese del mundo físico o del mundo humano. Según su perspectiva, la metodología de la ciencia debía ser el fundamento de la ciencia social y es la única que garantiza la obtención del conocimiento. A esto se le llama visión positiva, donde el conocimiento solo es posible gracias a lo que percibimos por los sentidos y los métodos de la ciencia. ¿Sabías que nuestra sociedad está frecuentemente bombardeada por pseudoconocimiento? Se trata de creencias, prácticas o afirmaciones que se presentan falsamente como un producto de una investigación formal de cualquier disciplina, cuando en realidad no cuentan con una metodología racional de investigación ni resultados fiables. Muchas veces el pseudoconocimiento aprovecha las emociones que puede generar en las personas para lograr convencerlas de sus afirmaciones. Si te dieras cuenta de lo que está pasando por mi mente en este momento, pero bueno, continúo. El pseudoconocimiento suele ser aprovechado en las estrategias de mercadotecnia, sobre todo en los medios de comunicación para promover el consumo y las modas, pero también para transmitir valores, estereotipos y prejuicios. Por esa razón siempre es importante que estemos atentos a los fundamentos de la información que recibimos. Por favor, pon atención en todo lo que te están diciendo y busca la verdad, infórmate, cuestiónalo todo. Aquí es donde deberías realmente ocupar el escepticismo. Vamos a jugar. No te estoy diciendo que no sea cierto lo que está de moda en este momento en las noticias, pero vamos a jugar. ¿Por qué no te vuelves un filósofo escéptico, no? Mira, te voy a leer algo sobre ser objetivo y racional para no caer en este pseudoconocimiento. Pon mucha atención. Estamos rodeados de pseudociencia y necesitamos identificarla para protegernos. La mayoría de los filósofos, recoge Bohm, han intentado caracterizar a la ciencia mediante un único rasgo: consenso, contenido empírico, éxito de refutabilidad o utilidad en el método científico para identificar el fraude, pero siempre han fracasado. La ciencia es demasiado compleja para definirla en un solo rasgo. Las características más certeras para desenmascarar a la pseudociencia es su inmutabilidad. Todo su entorno permanece inmóvil. Su comunidad, la perspectiva de su enfoque, la problemática, objetivos, metodológica, es consecuencia de su rechazo a someterse a toda crítica o contraste. La pseudociencia tiene siempre razones para distanciarse del análisis y sus creadores se dotan del halo de sacerdotes intocables de alguna suerte de religión. La ética de la ciencia exige y no tolera el autoengaño ni los fraudes que plagan a la pseudociencia. En suma, la ciencia es compatible con la filosofía procientífica, mientras que la pseudociencia no lo es. Para conocer la realidad de una propuesta científica
Preguntemos que la filosofía utiliza y sabremos cuánto vale esa ciencia, a través de qué tipo de ciencia respeta a una propuesta filosófica, se revelará qué vale esa filosofía. Lo que Augusto Comte buscaba era que el estudio positivo de la humanidad descubriera las regularidades de la vida social y con base a ello descubrir una ordenación de los procesos complejos de la sociedad humana con el objetivo de llevarla hacia un progreso ético gracias a la ciencia. Ello implicaría desenmascarar cualquier tipo de pseudo conocimiento social. A pesar de que algunos puntos su propuesta caía en los excesos del cientificismo, muchos consideran a Augusto Comte como el fundador de la sociología, la cual se define como el estudio de los asuntos humanos, independientemente de cualquier metafísica o creencia sobre la realidad ideal o superior. Él estaba convencido de que la garantía del conocimiento sobre la realidad humana solo es posible considerando el contexto histórico y social, y si está fundamentada en una metodología de observación científica. Esta idea puede ser muy valiosa para nosotros, pues puede ayudarnos a aprender a discernir entre el conocimiento sobre la realidad humana y un pseudoconocimiento. El pseudoconocimiento sobre la sociedad puede reflejarse en los estereotipos y prejuicios que mantiene una cierta comunidad, y se tenga su unidad a lo que se refiere en estos términos. Lo que es el estereotipo es necesario categorizar la numerosa información que recibimos constantemente del mundo con el fin de poder comprenderlo y funcionar en él. Los estereotipos nos sirven para crear estas categorías, pues son ideas simplificadas sobre lo que nos rodea. El problema es que en muchas ocasiones efectuamos generalizaciones sobre grupos de personas que no coinciden del todo con la realidad o son erróneas, por lo tanto nos hacen perder de vista las características individuales. Existen estereotipos positivos, neutros y negativos dependiendo de la valoración social que se le dé a la característica atribuida. Una forma de cuestionar los estereotipos es poner en entendido las ideas preconcebidas que poseemos de cierto tipo de personas, al contrastarlas con las experiencias directas que tenemos con la gente. De ese modo podremos reconocer a la persona con sus propias características sin etiquetarla. Ahora, lo que es el prejuicio. Los prejuicios son una predisposición de tipo afectivo o emotivo, es decir, se trata de juicios que emitimos a partir de generalizaciones o sin tener suficiente conocimiento, por lo que nos hacen tener una cierta actitud hacia las personas. Al igual que los estereotipos, los prejuicios no necesariamente son negativos, pues nos ayudan a organizar la información. Sin embargo, como los adquirimos sin cuestionarlos, pueden ser mal empleados o limitantes si no los modificamos a partir de experiencias directas. La actividad que vas a realizar es, vas a poner cómo se juzga o cómo se percibe a estas personas, que a los científicos, a los indígenas, madres solteras y hombres altos y rubios. Muchos años después de que Comte expusiera sus ideas, el norteamericano John Dewey pensó en algo distinto para aclarar las ideas y garantizar el conocimiento social. Él también parte de la duda, pero no llega al extremo cartesiano de la duda universal, sino que plantea la importancia de las dudas concretas y parciales. Dewey aseguró que la comprensión más clara de una persona sobre cualquier fenómeno es posible a partir de su capacidad de repetir intencionalmente ese fenómeno. Conocer es aprender a hacer, ya sea por medio del arte, la ciencia, la filosofía o la vida cotidiana. Esto significa que el aprendizaje se basa en la experiencia directa. Dice en la entrevista: la mente no está realmente liberada mientras no se creen las condiciones que hagan necesario que el niño participe activamente en el análisis personal de sus propios problemas y participe en los métodos para resolverlos, al precio de múltiples ensayos y errores. Bueno, según John Dewey, cada explicación o solución obtenida para resolver una necesidad o problema personal o social es una nueva motivación para otras cuestiones, de forma que el proceso de investigación, descubrimiento e invención en todas las áreas del conocimiento humano es interminable y completamente abierto, y escapa al escepticismo planteado por Comte.
Estas ideas fueron también el fundamento para su obra educativa. Afirmó que las escuelas no pueden sino ser un aparato donde se construya socialmente las creencias y valores sociales, de forma que los prejuicios que pudiera traer consigo la educación en casa podría esclarecerse mediante la expectativa en la comunidad escolar. Este sentido es la educación del método fundamental para el progreso y la reforma social.